Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de Rankia. Hoy junto a nuestro amigo Eduardo Ramos. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Álvaro, muy bien, muy bien. Aquí encantado de participar nuevamente contigo y poder estar aquí con toda la audiencia, listos para otorgarles un poquito de ahí de información que les pueda servir. Bien, bárbaro. Hoy un muy lindo tema, trading con el DXY, que es el índice dólar, cómo operar con el índice dólar, con esa canasta de monedas. Así que hoy Eduardo nos va a deleitar con su webinario y también para aprender. Recuerden que pueden escribirnos al chat, desde ahí podemos evacuar las consultas de ustedes, también nos pueden decir de dónde son y aprovechen a Eduardo que puede evacuar muy bien esas dudas que puedan tener ustedes. Así que Eduardo, adelante y muy buen webinar. Muchas gracias, Álvaro, y pues a toda la audiencia, bienvenidos sean a este webinario una vez más del apoyo de Rankia, junto con BT Markets. Y bien, como ya lo ha mencionado Álvaro, hoy exploraremos un poquito acerca del índice del dólar, la cual es una herramienta esencial para traders e inversionistas que buscan comprender y operar en mercados globales, ¿vale? El día de hoy vamos a analizar qué es el DXY, cómo se compone, su relevancia en el trading, que es un punto crucial para todos ustedes, y cómo las noticias económicas recientes influyen en su comportamiento. Sin embargo, antes de comenzar con ello, bueno, aquí está un poquito de quién soy. Yo soy Eduardo Ramos, soy trader y analista senior de mercados financieros. Llevo operando desde el 2017 y en la industria desde 2019. Aquí les dejo mi correo en pantalla junto con mi WhatsApp. Si tienen cualquier cosa que quieran consultar acerca de mercados, con mucho gusto, pero principalmente también de BT Markets. Antes de comenzar con el tema de lleno, les platico un poquito. Después de estar, como les comentaba, desde el 2019 hasta el día de hoy en la industria, he tenido la fortuna de explorar pues muchas opciones, ¿no? De conocer de manera interna, que eso es algo que no todos conocen, el tema del brokeraje. Y con esa pauta, después de colaborar 4 años en un broker muy grande, ya en estos últimos 8 meses que llevo acá en BT Markets, puedo constatar que es un gran broker. Sí vas a decir, ok, tú lo dices porque trabajas ahí. De cierta manera es un sí, pero yo no estaría colaborando con BT Markets si no hubiera constatado los puntos importantes que cualquier trader tiene que tener en cuenta. Primero que nada, el tema de la ejecución. Sí, es algo muy importante porque el tema de los precios y las conexiones a las albercas de liquidez de los brokers, pues muchas veces o puede ser o muy, muy rápida o muy tardada. Cuando es prácticamente instantánea, aguas porque el broker probablemente sea market maker, pero al final acá he constatado, después de hablar con muchas personas de aquí adentro y de revisar personalmente, que los conectamos directamente a proveedores de liquidez, a los pools de liquidez, y ese es un punto importante. Segundo, las plataformas. Sí, se usa MetaTrader 4, MetaTrader 5 para las personas que están acostumbradas a usar MetaTrader, y para los nuevos que están empezando el trading es crucial que aprendas a usar estas plataformas porque son las más populares y son de las que se basan las nuevas plataformas. Por otro lado, hay una aplicación móvil, te recomiendo que la bajes porque tenemos un copy trading súper poderoso, ¿vale? Después de ahí, ya sin tanto comercial, el tema de los productos para invertir, más de 1,000 activos en CFDs en los cuales podemos invertir, los cuales podemos hacer trading, incluido uno de los últimos que ha hecho mucho ruido en el mercado, prácticamente hace un mes lo estuvo haciendo, sí, poquito menos de un mes, la moneda que salió con este Donald Trump el 20 de enero, prácticamente el 17 de enero sale esta moneda, el Trump USD, y literalmente nosotros aquí en BT Markets lo tenemos disponible para que lo puedas tradear.
Más de 30 millones de trades por mes se ejecutan dentro de nuestra infraestructura, más de 30 billones de dólares en volumen operativo general. Es decir, es una monstruosidad, es algo grande y no por algo yo estoy aquí con ellos, ¿no? Presencia en más de 160 países y, pues bien, los spreads sumamente bajos y costos operativos prácticamente, bueno, en algunas cuentas nulos y en otras, pues, muy, pero muy bajos. En cuestión de seguridad, esto es muy importante que siempre revises y constates. Las regulaciones son cruciales. Revisar dónde está un broker. Tenemos la FSC de Mauritius. Esta nos permite dar un apalancamiento pues un poquito más alto que lo que se puede dar en Europa, por ejemplo. En Europa el apalancamiento máximo va de 1 a 50, en Londres en 1 a 30, entonces este es un punto crucial. Pero de ahí la más importante para mí y que les recomiendo que siempre revisen o que constaten al menos de nosotros, es el tema de la regulación ASIC, que es la regulación australiana. Es una de las más estrictas y no cualquiera la tiene. Entonces ahí es punto para prestar atención, ¿vale? Pero bueno, esos son como los puntos importantes acá en el tema de BT Markets. Y pues vamos ahora sí a entrar de lleno al tema. Espero que no les haya cansado mucho con estos 5 minutos de plática sobre el broker, pero sí es importante porque es una gran opción. Y ahora sí vamos a entender qué es lo que estás viendo tú en pantalla. Y bien, el índice, el DXY, DXY, como le quieras decir, prácticamente es una medida que evalúa el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de 6 monedas principales, las cuales las tienes aquí en pantalla. El euro representa el 57.6% y esto hace mucho sentido porque hay que tomar en cuenta que el 80% de las transacciones a nivel global son a través de eurodólar. Recordemos que Europa es sumamente grande, o la zona euro es sumamente grande, y Estados Unidos con el dólar americano, pues tiene la moneda prácticamente más fuerte, ¿no? Después en segundo lugar, tenemos al yen japonés con el 13.6%, de ahí la libra esterlina con el 11.9%, después el dólar canadiense con el 9.1%, la corona sueca con el 4.2% y el franco suizo con el 3.6% de participación en este índice. Entonces, esto nos indica que cuando vemos una cotización de tipo de cambio o un par de Forex con alguna de estas mezclas entre dólar y alguna de estas, pues tenemos ya ahí oportunidades, o podemos encontrar ahí, mejor dicho, oportunidades para operar. Un punto solamente como meramente de cultura general, es de mencionarles que este índice, el DXY, fue creado en 1973 por la Fed, sí, la Reserva Federal de Estados Unidos, y se creó con el objetivo de reflejar la fortaleza o la debilidad del dólar en frente o en relación a estas monedas. Entonces, cuando vemos un DXY pues ascendente, indica un dólar fortalecido, mientras que evidentemente un descenso está hablando o empieza a hablar de cierta debilidad en el dólar americano, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto, que está súper sintetizado, es que refleja la fortaleza en el mercado global y esto se utiliza para vigilar otros instrumentos también, ¿vale? Nosotros como traders tenemos que entender también la importancia que tiene este índice para nosotros en el trading. Si tú estás empezando, probablemente no has escuchado del DXY. Si ya tienes mediana o mucha experiencia, probablemente lo hayas operado o, en su dado caso, de repente tengas que verte forzado a voltear a analizarlo para entender un poquito el por qué pasó algo, ¿no? Entonces, me refiero a entender por qué pasó algo, ya que este índice, el DXY, sirve como un termómetro de la fortaleza económica de Estados Unidos y, por ende, pues del dólar americano. Entonces, su importancia tiene que ver más que nada en que el dólar, como les mencionaba en el inicio, participa en más del 80% o 88% de las transacciones de divisas a nivel global, y esto es según el Banco según el Banco de Pagos Internacionales. Es decir, no me estoy sacando esta información de la manga. Y esto literalmente convierte
al DXY en una herramienta esencial para intentar predecir, mejor dicho, los movimientos que se pueden suscitar en el mercado Forex, en el mercado de materias primas o commodities y en las acciones, ¿vale? Entonces, con esto tenemos que entender la relevancia del DXY. Por ejemplo, para nosotros como traders, para traders activos, nos ayuda a medir esta fortaleza, ¿no? Entonces, como les decía, un DXY al alza, pues literalmente nos va a indicar que el dólar va a estar generando movimientos de debilidad contra otras divisas con las cuales está cotizando, y esto evidentemente pues son señales que podemos empezar a tomar en cuenta. Hay veces que se dan en el mismo momento de la sesión y otras que son un poquito más tardados, ¿no? Por otro lado, también funciona como un indicador del sentimiento del mercado. Y el sentimiento del mercado es algo que tenemos sí o sí que comprender, porque literalmente de ahí vienen las tendencias de muchos activos. Entonces, en tiempos de incertidumbre, por ejemplo, los inversores suelen buscar refugio en el dólar, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó el tema de COVID, el DXY alcanzó máximos debido a la demanda alta de activos seguros. Otro punto a mencionar es el tema cuando la Fed empezó a subir las tasas de interés en 2022, el DXY se fue sumamente arriba, ¿no? Por otro lado, en periodos de estabilidad económica, el DXY suele a veces debilitarse a medida de que, pues, ya que no hay un riesgo inherente en el mercado o en la cuestión geopolítica o de economía global, pues algunos inversores buscan activos de mayor rendimiento, por ejemplo, las acciones, ¿no? Por otro lado, también el DXY genera un impacto fuerte en los mercados financieros globales porque influye directamente, como les mencionaba, en los pares principales de divisas, como el euro-dólar, como el dólar contra el yen japonés, y pues cuando el DXY sube, estas divisas caen. Creo que ya aquí estoy como repitiendo un poquito lo que dije al inicio, ¿no? Entonces, al menos en materias primas, como el oro y como el petróleo, que cotizan principalmente en dólares, el DXY, cuando va creciendo, va subiendo, suele hacer que estas dos materias primas tengan ciertas caídas. A eso se les llama una correlación negativa, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de renta variable, pues las empresas estadounidenses que exportan productos al extranjero pueden verse afectadas por un dólar fuerte porque, pues sí, encarece sus productos para los compradores internacionales. Entonces, con base en esto, podemos entender y podemos tomar al DXY como ese barómetro ideal para estar visualizando los mercados, ¿vale? Entonces, con esto podemos tomar mejores decisiones de inversión también, ¿ok? Ahora bien, ¿de qué manera podemos operar con el DXY? Bien, nosotros como traders tenemos varias opciones, cada una con sus características principales y también con sus riesgos inherentes. Entonces, aquí en pantalla les he puesto tres productos o tres instrumentos, tres tipos de instrumentos que puedes utilizar para operar el DXY. El primero son los CFDs. Nosotros en BT Markets ofrecemos este tipo de productos que son los CFDs. Para los que no estén muy adentrados en ello, les platico en menos de un minuto, que son contratos digitales por diferencias de precio. Contract for Difference. Y te permiten operar cualquier instrumento sin la necesidad de haberlo comprado antes, es decir, puedes especular al alza o a la baja. Y si el precio va en la dirección que tu análisis dictó, pues evidentemente ganas dinero, ¿no? Así a grandes rasgos. De ahí también está el tema de los contratos de futuros. Estos contratos de futuros te permiten, por ejemplo, en un mercado contango, que así se le llama, de hecho ayer subía un TikTok explicando un poquito qué es un mercado contango y backwardation. Si quieres, si no conoces estos dos conceptos, ve a nuestro canal de TikTok, btmarkets.es o btmarkets.es, y ahí te lo explico. Pero bien, en un mercado contango, cuando los precios de los futuros son altos, pues a lo mejor tú puedes, o piensas que el DXY o que el dólar va a subir, tú puedes asegurar ciertos precios
de una mejor manera o de una manera más segura en determinado periodo de tiempo. Generalmente son mensuales, ¿no? Y también existen ETFs, o está en un ETF, que replica el movimiento del DXY, y este tipo de productos ETFs también están en CFDs, hay CFDs sobre ETFs, y generalmente, bueno, pues cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, estas son tres de las maneras más populares que existen en este gremio del trading para operar con el DXY. En lo particular, pues bueno, yo te voy a recomendar aquí los CFDs, porque te van a permitir con un capital inclusive pequeño poder controlar una posición más grande y poder estar aprovechándote de los movimientos que hace el índice del dólar, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a enseñar también unos gráficos del DXY, vamos a ver un poquito de la parte técnica, ¿no? Pero al final, esto es como lo fundamental que tenemos que conocer del DXY. Por otro lado, y no hay que dejarlo pasar, tenemos que entender qué es lo que mueve este índice. Porque como tal, el DXY no se mueve de una manera aislada. Su comportamiento está determinado por una combinación de factores económicos, políticos y financieros. Entonces, si analizamos estos factores, vamos a poder anticiparnos muchas veces a los movimientos del índice y en otras ocasiones poder operar en consecuencia de los movimientos que se dan. Por ejemplo, el punto número 1, la política monetaria de la Fed. Como bien sabemos muchos, pues la Reserva Federal o los bancos centrales son los que controlan las tasas de interés y generalmente el mercado está vigilando qué hace la Fed, hacia dónde posiciona las tasas de interés, ¿no? Entonces, pues bien, si la Fed sube las tasas, los inversores extranjeros buscan activos más denominados en dólares para aprovechar mayores rendimientos y esto evidentemente hace que haya más demanda de dólares, por ende el DXY sube. Ahora, por otro lado, cuando la Fed baja las tasas, que precisamente este año estamos, bueno, desde el año pasado estamos con una especulación o con una perspectiva de que la Fed recorte tasas, pero al menos este año el DXY ha tendido a tener cierta debilidad durante el mes de febrero al menos, ¿no? Y es que cuando tenemos ya previsiones de que las tasas de interés van a bajar, pues los inversores buscan mejores rendimientos en otros países, ¿vale? Es un punto importante. Entonces, viendo rápidamente el gráfico para que no estén con tan repetitivo la pantalla ahí, quiero que veamos rápidamente desde acá. En este punto tenemos el lunes 13 de enero, cuando el DXY alcanzó nuevamente los 110 puntos, 110.59 de su cotización, y a partir de ahí entra Trump al poder y todo. El lunes 3 de febrero como que hace un spike hasta acá arriba, nos genera una mecha en 109.89 y de ahí a la fecha, al día de hoy, vamos a ponernos aquí a inicio de febrero, pues prácticamente el DXY lo único que ha hecho es caer, ¿vale? Solamente vemos al DXY bajar y ahorita está en una cotización de 107 puntos, punto 16, ¿no? 107.16 es lo que está ahorita el DXY, ya empieza a haber ciertos indicios de una tendencia bajista, que ahorita vamos a entender un poquito a qué se debe, ¿vale? Otro de los puntos fuertes que mueven al DXY son el Producto Interno Bruto, el desempleo y la inflación. Entonces, cuando vemos un Producto Interno Bruto estable pues, o sólido, mejor dicho, evidentemente vamos a ver al DXY fortalecerse por sesiones y si ese crecimiento es constante, pues vamos a ver una tendencia alcista. En el tema del IPC, de la inflación, pues una inflación alta puede llevar a la Fed a subir las tasas y esto también puede fortalecer al DXY. Y en el caso del desempleo, cuando el mercado laboral es sólido, esto respalda evidentemente a un dólar fuerte y, bueno, creo que ya es evidente esto, ¿no? Por ejemplo, el primer dato de nóminas no agrícolas de este año, pues fue mucho más alto de lo esperado en Estados Unidos. Se creía que en diciembre no iba a haber tanta creación del empleo y el número fue muy, muy prometedor, además de que la tasa de desempleo se mantuvo estable. Y esto impulsó al DXY debido a la expectativa de que con estos datos
sólidos, pues la Fed podría mantener las tasas altas por más tiempo, ¿vale? Como último punto fuerte a destacar en esta parte es el tema de los eventos geopolíticos, ¿no? Entonces, los eventos globales, guerras y demás, también afectan al DXY debido al papel del dólar como moneda de reserva y de refugio. Entonces, cuando tenemos conflictos internacionales o situaciones de crisis, los inversores buscan activos seguros como el dólar, impulsando al DXY. También buscan activos seguros, evidentemente, como el oro, lo cual también lo impulsa, y ahí es donde se empieza a romper muchas veces esa correlación negativa que tienen estos dos instrumentos. En mercados sin crisis, cuando el DXY va subiendo mucho, pues el oro pues suele tener ciertas caídas en los precios, ¿vale? No estoy hablando de caídas catastróficas, pero generalmente se mueven en contra, ¿vale? Un punto importante a tomar en cuenta es el tema de Donald Trump, que ahorita está durísimo, ¿no? La reelección de Donald Trump, bueno, aquí les puse febrero de 2025 porque literalmente saqué esto lo saqué de un artículo de El País, de hecho se los voy a poner acá en pantalla, pero es parte de opinión, ¿no? Y decía, el dólar, esto es, el medio es el país, y decía la difícil cuadratura del círculo que pretende Trump, buscar un dólar más débil mientras promete aranceles. Ese es un punto interesante que impacta directamente al DXY. Es la opinión de un analista que se llama Álvaro Sánchez, no tengo el gusto de conocerlo, pero los créditos a quien se lo merece, ¿no? Y dice, el dólar está actuando como un termómetro de la furia comercial de Donald Trump cuando amenaza con imponer aranceles a otros países. Su valor sube y cuando esa posibilidad se difumina o se retrasa, el billete verde pierde o cede posiciones. Y así ha ocurrido en los últimos días. Esto fue el 25 de enero y si vemos el gráfico que les enseñaba, pues del 25 de enero, que fue como por acá, ¿dónde está? Aquí fue viernes 24 de enero, el DXY cayó otro poquito, después en la apertura de la siguiente semana tuvo cierto impulso y después de ahí siguió cayendo. Pero al final, si nos damos cuenta, pues viene cayendo desde acá, ¿no? Entonces, es un punto interesante a tomar en cuenta. Y bueno, me gustó este artículo para darles una referencia que no solamente sea mi voz, ¿no? Entonces, las políticas que está llevando Donald Trump, estas políticas proteccionistas y la amenaza de imponer aranceles a países europeos influyó en la percepción del dólar. Y aunque Donald Trump busca pues un dólar un poquito más débil para mejorar la competitividad, esa es la clave. Trump está buscando una menor valoración del dólar para que las exportaciones estadounidenses tengan mayor atractivo y así las tensiones comerciales y las expectativas inflacionarias pues literalmente fortalezcan al dólar y eso evidentemente se va a ver reflejado en el DXY, ¿vale? Entonces, punto interesante ahí, a tomar en cuenta todo lo que está haciendo este señor Donald Trump, impacta directamente al DXY y esto nos puede ayudar a encontrar estrategias para operar el índice del dólar, ¿no? Entonces, bien, entrando un poquito al tema de estrategias para operar con el DXY, espera aquí, ¿por qué dice USDXPY, JPY? Bueno, creo que ahí no sé qué me pasó, no sé qué pasó ahí con la diapositiva, creo que estaba usando otra, bueno, sí, bueno, esta se las voy a platicar, ¿no? Prácticamente estrategias para operar con el DXY y en vez de platicárselas lo vemos rápidamente aquí en el gráfico. Rápidamente vamos a quitar esa flechita y esto de acá. Punto número 1, entender todo el contexto del análisis fundamental, es decir, evaluar indicadores técnicos y las decisiones políticas que puedan influir en el dólar. Por ejemplo, en el último dato de empleo de Estados Unidos, la tasa de desempleo disminuyó del 4.1% al 4%, las nóminas no agrícolas se mantuvieron estables, fueron un poquito menor de lo esperado, pero al final de cuentas, con la tasa de desempleo marcando una disminución, eso sigue hablando de un mercado laboral sólido. Entonces, si nos vamos a la fecha que fue, ¿qué viernes fue? Ahorita les digo. Fue viernes 7 de febrero, el 7 de febrero que fue por acá, 7 de febrero, aquí está, déjenme ponerles una flechita ahí para que lo veamos. Esta de aquí,
pues el DXY, en vez de caer por un número de nóminas no agrícolas más bajo, literalmente subió y alcanzó a mantenerse un poquito arriba durante un par de sesiones, ¿vale? Ahorita lo tenemos aquí, que ya volvió a caer, ¿no? Otro punto importante que podemos entender o utilizar para operar con el DXY es la evaluación o el análisis de correlaciones. Entonces, revisar justamente cómo se mueve con otros activos como el oro, como el petróleo, nos puede ayudar a identificar oportunidades de trading. Por ejemplo, vamos para acá, voy a dividir la pantalla y les voy a poner el gráfico del SHAU, del oro, ¿no? Entonces, ambos están, el del DXY está en índice en diario, vamos a poner el del oro en diario también. Ya lo tenemos ahí y vamos a alejar el del DXY para que veamos un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido sucediendo en las últimas fechas, ¿no? Por ejemplo, el viernes, vamos a basarnos en el viernes 7 de febrero. Pues, ¿qué pasó aquí? Los precios del oro literalmente habían alcanzado, pues habían rebasado durante, me parece, la noche su máximo histórico a 2.886.81 y de ahí la vela diaria terminó siendo una vela con mucho rechazo por parte de los de vendedores. Es decir, que este impacto que estamos viendo aquí del lado izquierdo, pues se vio durísimo, sí ayudó evidentemente al dólar y así propulsó los precios del oro a la baja. Pero ¿qué sucede? Resulta que con todo el tema de aranceles de Donald Trump, con todo el tema de los recortes de tasas de interés que se espera que haya en Estados Unidos, aunque ahorita las han mantenido estables en 4.50, pero yéndome un poquito hacia el lado del oro, resulta que el Banco Central Europeo redujo tasas, el Banco de Australia redujo tasas, el Banco de Suiza redujo tasas. Entonces, viendo que muchos bancos centrales están reduciendo sus tasas de interés, eso impulsa, junto con los problemas geopolíticos, como la guerra comercial de Trump, pues impulsa activos refugio como el oro y debilita, si te das cuenta, en los siguientes días el DXY empieza a caer y el oro lo único que hace es subir como la espuma. De hecho, durante la mañana del día de hoy, hora México, vimos al oro alcanzar un nuevo máximo histórico en 2.946. Entonces, son como los puntos de entender estas correlaciones, ¿no? La correlación negativa que muchas veces, si te das cuenta, pues casi se mueven, o se mueven algo parecido. El oro aquí en septiembre 27, solamente alcista, perdón, el DXY en septiembre 27 solamente alcista, y acá los precios del oro, el 27 de septiembre, a ver dónde está, por acá, agosto, septiembre, aquí está. O sea, en septiembre cayó un poquito más, ¿no? O sea, de hecho hasta se los voy a señalar ahí para que no haya pierde. Octubre 3, ahí está, 27 de septiembre. Entonces, el 27 de septiembre los precios del oro habían alcanzado máximo histórico otra vez y corrigen, mientras que el DXY estaba cercano a los 100 puntos, que este nivel en particular ha sido clave durante los últimos 3, 4 años para el DXY. No ha caído de ahí. Cada vez que llega a los 100 puntos, repunta durísimo, rebota durísimo. Entonces, ahí vean este fuerte impulso que hizo el DXY y los días siguientes lo que hizo el oro, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que, entendiendo estas correlaciones entre estos dos activos, por ejemplo, tenemos la información visual, técnica, de qué pudiéramos estar haciendo. Entonces, si a mí me preguntas, pues mientras yo esté viendo que hay atractivo en el oro, que tenga correcciones sanas y no se resuelva nada en tema geopolítico, por ejemplo, el día viernes de la semana pasada, platicándoles un poquito de contexto, el vicepresidente J.D. Vance de Estados Unidos tuvo reunión con Zelensky ahí en Europa, donde estaban pensando o ya están platicando sobre algún acuerdo que pudiera haber para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ayer Trump en la mañana, mejor dicho, Trump dijo que iba a hablar con Putin para ver qué acuerdo puede haber. Sin embargo, no ha decidido quitarle las imposiciones arancelarias a Rusia. Entonces, o sea, es como que si eso se soluciona,
El oro, o sea, si se resuelve el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a ver una corrección en el oro, no va a ser una caída abismal, o sea, no se va a ir hasta los 2.687, por ejemplo, pero sí va a haber una corrección interesante. Y eso va a generar oportunidades. Y esta corrección, evidentemente, va a impulsar al DXY porque va a mostrar que hay cierta estabilidad en la economía, hay confianza en la economía estadounidense, en lo que hace Trump, y eso va a elevar durante algunos días el índice del dólar, ¿vale? Esa es una manera de cómo lo podemos interpretar teniendo el contexto, ¿no? Como punto adicional que es muy importante, es entender que si vamos a operar cualquiera de los dos activos, ya sea, por ejemplo, acá en MetaTrader, aquí en BT Markets, en muchos brokers no tienen el DXY, en otros tantos sí, aquí en BT Markets lo tenemos, pero por ejemplo, aquí literalmente, pues bueno, si yo estoy viendo que el oro me está creando cada vez más máximos y tal, pues creo que trazando niveles de soporte y de resistencia, pues podemos operar el DXY, ¿no? Entonces es como un ejemplo de que acá lo tenemos, ¿vale? Siempre gestionando nuestro riesgo. Y como tal, déjenme regresar a la diapositiva, es esta. Ahí, ¿dónde está? Mi diapositiva, aquí está. Ya me perdí, señores. Aquí está, listo. Entonces, para aprovechar estos movimientos del DXY, lo ideal es literalmente, a ver, este es el artículo, no sé por qué le piqué ahí está. Necesitamos estar, como les digo, estar evaluando los indicadores económicos, estar pendiente de las correlaciones como lo que acabamos de ver, utilizar siempre, 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 esto pónganselo como regla. Yo sé que hay muchos traders que no les gusta poner stop loss, pero la realidad es que poner un stop loss y ser responsable con un tamaño de posición adecuado, de acuerdo a tu tipo de cuenta, gestionando tu riesgo, es esencial para poder estar operando y poder lograr la bendita rentabilidad que todos buscamos. Entonces, la gestión de riesgo siempre utiliza stop loss, marca los niveles que para ti ya son inválidos, en los cuales el precio, si llega ahí, pues es mejor que se cierre y utilízalo siempre, ¿no? Para estar aprovechando los movimientos también es importante pues observar el DXY. A lo mejor tú no lo vas a operar directamente, pero si operas eurodólar o cualquiera de las otras 5 divisas que hay que componen el DXY, pues literalmente esto te va a ayudar a verlo en TradingView o abriendo tu cuenta con nosotros en BT Markets. Otro punto esencial a tomar en cuenta pues son los calendarios económicos, ¿no? Por ejemplo, acá, el calendario económico de esta semana, pues literalmente el lunes tuvimos Día de los Presidentes, día flojísimo. El día de ayer, martes, tuvimos las declaraciones de Donald Trump. El día de mañana, bueno, el día de hoy tuvimos la publicación del resumen de la reunión de la Reserva Federal, es decir, las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto. Ahí les estoy haciendo un poquito de zoom para que lo vean mejor. Y el día de mañana tenemos reporte de peticiones de subsidio por desempleo, el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia y los inventarios de petróleo crudo. Y el viernes, los PMIs en Estados Unidos. Y la próxima semana vamos a tener reporte de confianza del consumidor y precios del gasto en consumo personal, junto con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, esta semana todavía hay datos que podemos estar revisando que van a estar impactando en la fortaleza del DXY y la próxima semana más. Y así, con que tú estés utilizando el calendario económico para estar viendo cuáles son los datos que se van a dar, te pueden dar oportunidad de que una vez que se dé el movimiento, tú puedas, no es un consejo de trading, no es un consejo financiero, es algo que yo hago, pero literalmente ver hacia dónde fue el impacto, esperar el retroceso, porque ese impacto es siempre producido por volatilidad del momento. Y muchas veces esa volatilidad, si la quieres operar en el momento, pues te mete una patada en la espinilla. Entonces, lo ideal es ver el primer impacto hacia dónde fue, ver qué tan fuerte es ese impacto y de ahí ver si el precio regresa nuevamente como a la zona donde estaba antes de la noticia, porque muchas veces el mercado, con tanta volatilidad, genera ciertos gaps, cierta falta de información
o tal vez no hay tantas cotizaciones, o como le dirían ahí, lo que está ahorita mucho de moda, los fair value gaps, se generan muchos de este tipo de movimientos y a veces van a cubrirse esos imbalances, que también le puedes llamar así, y eso te puede dar oportunidad de entrar al mercado con un mejor precio, yendo hacia la dirección que el mercado se está dirigiendo. Y por último, pues literalmente estar pendiente de las noticias financieras. Yo en lo particular veo mucho Bloomberg, tengo una suscripción de Bloomberg, aunque si estás en México, lo puedes ver en Prime Video, no es comercial, les juro que no es comercial, pero es un tip, porque la suscripción a Bloomberg pues está como en 3,000 con descuento, 3,000 pesos mexicanos con descuento. Para cada país hay una promoción. Si tú estás en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, pues sí checa cuánto te cuesta la suscripción y revisa la disponibilidad, en su dado caso, de la televisión en vivo de Bloomberg en tu suscripción de Prime. Yo ahí la veía o la he visto durante mucho tiempo también. Entonces, ese es el tip para que no tengas que pagar la suscripción de Bloomberg, ¿vale? Y en sí, pues estas serían como los puntos que yo te puedo recomendar para estar operando el DXY. Aunado a eso, si lo quieres operar, tienes que tomar en cuenta, como todo trader, el tema de los costos operativos. Y, por ejemplo, acá en BT Markets tenemos 4 tipos de cuentas. La cuenta estándar o STP es una cuenta que tiene spreads muy competitivos. Si estás ya con un camino de conocimiento en el trading, te puede ayudar bastante. Si eres IB, no sé si muchos de aquí conozcan el tema de IB, pero si eres introducer broker o tú quieres recomendar a BT Markets con tus conocidos, amigos, comunidad, pues si abres la cuenta, bueno, escríbeme, yo te ayudo a que abras tu perfil de IB y con esta cuenta de estándar STP te podemos dar hasta $8 por cada lote operado como un cashback, ¿sabes? De ahí tenemos las cuentas Raw SN, que son cuentas con spreads sumamente pequeños, son, o sea, una prácticamente nulidad en spreads. Y aquí, pues eso te ayuda muchísimo porque tienes una comisión que te puede dar $2 a ti como cashback y vas a tener los mejores precios del mercado porque estamos conectados, mejor dicho, a proveedores de liquidez. Por otro lado, si tú ya tienes experiencia o si ya conoces un poquito más del tema de swaps y no te gustan los swaps, que en el mercado Forex son un punto crucial a tener en cuenta, y de hecho el tema de las tasas de intereses impacta directamente en los swaps, pues tenemos una cuenta libre de swaps, puedes aplicar a ella y no sufrir bueno, sufrir es una manera de decirlo cuando te los cobran, pero hay que recordar que también el swap se te puede pagar. Entonces, eso dependerá mucho. Y si eres una persona que apenas está empezando en esto del trading, tenemos cuentas de centavos, en donde con capitales muy pequeños te permite tener con el apalancamiento adecuado, pues una participación o bueno, poder estar operando de una manera con un menor riesgo en tu cuenta comercial de trading, ¿va? Entonces, estos serían como los puntos que yo les estaría mencionando para operar el DXY con nosotros en BT Markets, obviamente. Espero que escuchen consejos para que lleguen lejos en el trading. Y sin más por el momento, pues me gustaría dejarles este QR, si me ayudan a escanearlo y ponerme ahí en la encuesta qué otros temas les gustaría que platicáramos. Con mucho gusto los preparo y le damos de lleno en las siguientes sesiones que tengamos con Rankia, ¿vale? Entonces, pues bien, sin más, no sé, Álvaro, ¿andas por aquí? No sé si haya preguntas para pasar esa parte. Híjole, no estoy escuchando nada. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí ya te escuchamos. Álvaro, No, estábamos viendo simplemente saludos que fui colocando desde el principio, pero ninguna consulta, así que si tienen alguna consulta, estaría bueno que aprovecharan a Eduardo, que lo tenemos presente, y también sacarse las dudas, ¿verdad? Exacto, exacto.
Pues sí. Sonia nos dice, genial. José Aguayo también, muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti, José. Tenemos otra consulta. Ilscarus, buenas noches. ¿Cómo puedo recibir información de las últimas cuentas que mencionaste, las Ah, dirigidas a principiantes? mira, voy a poner la diapositiva del inicio, donde está mi correo. Aquí está. Si gustas, mándame o un correo a este mail, eduardo.romero@vitimarkets, o un WhatsApp directo y te envío un link para que le abras directo. Dime si quieres cuentas en, me platicas un poquito de qué es la estrategia que quieres llevar, a lo mejor, y con mucho gusto te llevo de la mano para que puedas tener la cuenta que más se adapta a ti, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Alguna consulta más con Eduardo? Creo que ninguna más, Eduardo, por Muy ahora. bien. Excelente webinario, se aprendió mucho. La verdad, reinteresante también para poder operar en BT Markets. Así que muy buena ponencia. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todas las personas que asistieron, que lo están viendo en este momento. Y pues también saludos a los que van a estar viendo la grabación. Bien, perfecto. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy y gracias a ti, Eduardo. Nos vemos en próximas ponencias. Chau, chau. Claro que sí. Buenas noches. Hasta luego.